Bueno, hola a todos. Hoy estamos en una nueva ronda Danza y Peronismo a través del cine. Hoy, 17 de octubre, un día muy especial para nosotras y para seguir pensando sobre la importancia de la cultura, de las políticas y de cómo son representadas a través del arte. Invitarles también que hoy 17 de octubre tenemos actividades en el CMD, en el Centro Metropolitano de Diseño. Hoy se estará llevando adelante otra charla sobre cine indígena y finalizaremos con un taller, un llamado a la acción en danza y les invitamos a que también se sumen a esas actividades de forma presencial. Darles nuevamente la bienvenida, agradecides de estar en este nuevo espacio para pensarnos y para seguir generando esto que abogamos hacia un buen vivir. Le paso la palabra a mi compañera codirectora del FICE, Ladis González. Gracias, Wanda. Estamos muy felices en este cuarto FICE, que el lema es Ancestralidades, poder tener esta charla que van a llevar a cabo las compañeras. En este marco es donde se va a estar reflexionando a través de un estudio y una tesis que hizo María Eugenia Cadus. Ahora las voy a presentar. A Dulcinea Segura Ratagán, licenciada en Artes de la UBA y maestranda en Danza, Movimiento, Terapia, UNA con formación en danza. Coordina el área de Danzas y Artes del Movimiento del Instituto de Artes del Espectáculo y dirige la sección Danza de la revista Llegás. Dentro del área de danza y artes del movimiento, se encuentra coordinando el grupo de estudios de danza, memoria y procesos de subjetivación del área, del área del Instituto de Artes del Espectáculo. Estará conversando y moderando la charla junto a María Eugenia Cadús. Eugenia es investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes, doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, donde dirige el Grupo de Estudios de Danzas Argentinas y Latinoamericanas, GEDAL. Muchas gracias y bienvenidas. Bueno, gracias a las presentadoras, a ambas. Y bueno, yo también te doy la bienvenida, Eugenia, y decir que de este libro, Danza y Peronismo, no sé si quedó claro que es producto también de tu tesis doctoral, el libro, y que considero que es un libro muy, muy importante para la construcción de la historia de la danza en Argentina, además de el vínculo que tiene con las políticas públicas, las políticas de Estado, la cultura de masas, y en este caso, en el marco de este festival, vamos a poner el foco en lo que es el cine, ¿no? Un libro que tiene 4 capítulos, que quien esté interesado ahora también puede pasar el chivo dónde puede conseguirlo, porque realmente es alumbrador para todas aquellas personas interesadas en la danza, que tanto se forman en la práctica como en la teoría, o que investigan, porque marca un poco de los inicios en la danza escénica argentina también. Entonces, conmemorando un poco el 17 de octubre, danza y peronismo, vamos a hablar de estas políticas públicas durante el primer gobierno de Perón en relación a la danza y la visibilización de la danza a través del cine, que también es algo que actualmente no hay, no se ven películas, son pocas, incluso me parece, ¿no? Vos tenés mayor experiencia en esto, pero pocas las películas que incluyen a la danza como parte de su relato o del tema de la película. Nos vamos a ir entonces al capítulo 4, que es justamente este capítulo que habla sobre el cine, y me gustaría, como primera pregunta e inicio a esta charla,
que puedas contar en esta selección de películas que hiciste, bueno, ¿por qué hiciste la selección de estas películas? Después seguimos. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Gracias al festival por la invitación y muchas gracias, Dulcinea, por tus palabras. Y también gracias especialmente a la invitación para poder concentrarme en este capítulo que en general es, digo, para mí, a mí me encanta y me encantó hacerlo a ese capítulo y creo que une dos artes que a mí me apasionan, ¿no? La danza y el cine. Y sin embargo, muchas veces en las entrevistas o las presentaciones del libro queda más relegado el pobre. En general, las presentaciones se han focalizado más en las políticas en sí, o incluso la parte escénica, y no tanto en este capítulo, así que agradezco mucho la oportunidad también de poder charlar sobre esta parte de la investigación. ¿Cómo elegí las películas? E incluso por qué terminé, me parece, dedicándole un capítulo, ¿no?, a la danza en el cine durante el primer peronismo. Como saben, bueno, es un momento donde hay mucha producción cinematográfica en general, ¿no?, nacional. También es un momento, en ese sentido, que en esa vasta producción que hay, se producen muchas películas que incluyen a la danza de un modo bastante significativo, ¿no? Puede ser en el argumento, puede ser con los personajes principales, puede ser con fragmentos de danza, no sé, en alguna escena en particular o algo así. Y eso fue lo que primero me llamó la atención, ¿no? Bueno, ¿por qué será que en este momento hay tanta danza en el cine, ¿no? De algún modo esa fue como mi pregunta inicial. Y ahí empecé bueno, a tratar de ordenar primero, ¿no? Tratar de ordenar cuáles son las películas, cuánto incluyen, qué autores, qué productoras y demás. Y bueno, generé una lista, de algún modo un archivo de películas que no todas se pueden conseguir, lamentablemente, no todas están disponibles hoy en día para verlas, pero bueno, por lo menos pude documentar, existió tal película, la coreografía de tal persona. Y en ese conjunto de películas que podríamos decir que además arranca un poco antes, ¿no? Como, bueno, a fines de la década del 30, y todo lo que es durante los 40 y los 50, está este archivo de películas que incluyen significativamente a la danza en el cine. Como les decía, algunas, a veces es unas escenas, no sé, recuerdo por ejemplo Romeo y Julita, no Julieta, Julita, es una comedia, y bueno, incluye unas escenas danzadas que son parte de una ensoñación de los personajes, y que participan bailarines del Teatro Colón, ¿no? Y esto sucedía en casi todas las películas. También habían películas con un énfasis, por ejemplo, en las danzas españolas, que bueno, esas las dejé de lado de este corpus porque el libro principalmente se centró en la danza clásica y la danza moderna, pero solo por eso. O sea, ahí empecé de algún modo digamos, a seleccionar cuáles iban a quedar. Y después las que quedaron finalmente, ¿no?, que son Mujeres que bailan, una película, tengo acá el apunte por las dudas, una película de Manuel Romero de 1949, Donde mueren las palabras de 1946, ¿no?, una película de Hugo Fregonese con coreografía de Margarita Ballman. También quedó, bueno, Apollón Musayet de 1951, un film experimental de Irena Dodal, y Pájaros de Cristal de 1900, no, creo que me falta uno, ¿no? Marihuana, de 1950, sí, de León Klimovsky, y Pájaros de Cristal de 1955 de Ernesto Arancibia. ¿Por qué elegí estas? Porque tenían un gran énfasis en la danza, es decir,
Pájaros de Cristal, por ejemplo, todo el argumento es sobre danza. O sea, los protagonistas son los y las bailarinas del Cuerpo Estable del Teatro Argentino de La Plata y son quienes llevan adelante el argumento. Y toda la historia, la trama está centrada en el mundo del ballet, digamos. En el caso de Donde mueren las palabras, no está todo el argumento centrado en el ballet, pero sí hay un fragmento extensísimo de danza, de una película que dura 1 hora, 15 minutos, son solo de danza. Es una pieza escenificada de coreografía de Ballman y realizada por el elenco del Colón. Y Mujeres que bailan también está toda la trama desarrollada en el ámbito de la danza, en el ámbito del ballet. Y Marihuana me parecía interesante como un caso de la danza moderna, ¿no? También, donde hay un personaje que aparece recurrentemente en la película bailando danza moderna. Y bueno, y el caso de Apollo Musachet es directamente un corto o medio experimental de danza, ¿no? Y que para mí es como un puntapié para lo que hoy podemos pensar como videodanza, o bueno, esto lo que propone el festival, que me encanta el concepto de corporalidad expandida, ¿no? A través de la cámara o del cine en este caso. Sí, quería decir una cosa porque no lo contamos antes, o sea, no nombramos el capítulo, se llama Imaginarios de la danza escénica en las representaciones cinematográficas, vale la pena nombrarlo, y después vos en el libro que venís desarrollando la cuestión de la cultura de masas, o sea, de las políticas del peronismo, ¿no? Las de los planes quinquenales, y ese impulso de democratización de la cultura, ¿no? Y de llegar también con prácticas, hay que vos haces el recorte en el ballet, con prácticas que son elitistas, más elitistas, ¿no? Como el ballet, y que también se ve que hay algo que tiene que ver con el ballet que sale de los teatros, que se acerca a un mayor público, ¿no? En estos espacios abiertos y donde tiene acceso a otras clases sociales, y el tema del cine como una cultura de masas y una posibilidad de tener mayor acceso también a un público masivo que, por lo que entiendo, hubo mucha producción de películas, o sea, había bastante consumo de cine. Entonces, llevar el ballet al cine, me gustaría como preguntarte o algo que se tensiona ahí, que tiene que ver justamente con el ballet, con una cultura elitista en el cine y el acceso, ¿no? de otras clases sociales, la posibilidad de acceder al cine, y a la vez hay algo que hablas del ballet romántico y de una idea que también es un poco elitista, digamos, una propuesta para unos pocos. Entonces, ¿cómo el ballet tiene el acceso, o sea, el público masivo tiene acceso al ballet, pero el mensaje del ballet sigue siendo algo que es para una élite, ¿no? O ¿cómo lo pensás, Sí, lo desarrollas? ¿Sí? es como una tensión, ¿no? O lo pienso, me parece interesante pensarlo así, es decir, hay una constante tensión, por eso el subtítulo del libro es, ¿no?, las disputas entre la cultura de élite y las culturas populares, porque creo que hay negociaciones, algunas batallas que ganan uno, otras batallas que ganan otros, y esto, se pueden ver esas diferentes tensiones y negociaciones. En general, lo que planteo en mi trabajo es que sí, el ballet era un arte de consumo, digamos, elitista, porque no necesariamente quienes bailaban pertenecían a una élite, pero sí del consumo y de clase, ¿no? Como un signo de clase y demás, y como tratando de acaparar de algún modo ese acervo cultural, ¿no? Eso es más o menos así en lo que es la primera, o sea, los que son los principios del siglo XX, ¿no? Pero bueno, empieza a modificarse ya en los 30, hay algunos intentos de democratización del ballet,
Y finalmente con el primer peronismo, ¿no? Con primer peronismo me refiero a los 2 primeros gobiernos de Perón hasta la dictadura, ¿no? Hasta el golpe del 55. En estos 2 primeros gobiernos, lo que se instala es una política cultural específica, es decir, en los planes quinquenales se planifica también sobre la cultura, que eso sí es novedoso, ¿no? En la vida política argentina del momento, bueno, pensar a la cultura como un ámbito donde el Estado tiene injerencia y debe de algún modo ejecutar políticas, ¿no? En el primer plan se plantea esa necesidad, pero también se plantea la necesidad de conocer el sector. Entonces, lo que es el primer plan, la idea es reconocer qué actores hay, qué instituciones hay y demás. Es decir, hacer como una especie de relevamiento de qué es la cultura en la Argentina en ese momento, para poder en el segundo plan pensar políticas específicas, ¿no? Entonces, la danza se va a ver muy beneficiada de eso, porque va a poder crecer, porque, como sabemos, hasta el día de hoy seguimos peleando por políticas públicas, no por legislaciones específicas y demás. Entonces, y la danza tiene ese carácter, ¿no? Tiene un carácter que tiene que ver con lo artesanal de algún modo, ¿no? Es todavía, me parece un arte de juntarse, de reunirse, de crear en ese quehacer que es el estar y intentar experimentar, probar, ¿no? Entonces, que es muy difícil de reproducir incluso a través de la cámara, por ejemplo. De reproducir me refiero no como masivamente. Entonces, en ese sentido, la danza se vio beneficiada por estas políticas porque se crearon espacios nuevos, se abrieron escuelas, instituciones, se financió las posibilidades que había de creación e incluso, creo que en parte también gracias a ese clima, se instituye también la danza moderna, ¿no? Que hasta el momento era muy incipiente, y a diferencia del ballet no tenía ningún tipo de apoyo. Bueno, en este momento empieza a tener cierto apoyo que después, bueno, va a continuar. Y gracias a eso puede también desarrollarse. Pero respecto al ballet específicamente, que como decía, era un objeto simbólico y de consumo de una cultura elitista, también muy centrada en Capital Federal específicamente, y en la clase alta, bueno, con el peronismo se empieza a abrir, de algún modo, a democratizar, ¿no? Se abren los teatros, se generan funciones para niñes, para escuelas, para gremios, obreros, para docentes. También se lleva los espectáculos al aire libre, en diferentes contextos, en contextos incluso también políticos, como, bueno, los festejos, por ejemplo, del 17 de octubre, ya que estamos en esa fecha. Pero también se lleva a las plazas de toda la capital, y también se lleva a los festivales, que era el modo, de algún modo, de llegar a las provincias, ¿no? En los festivales como el Festival del Algodón en Chaco, que en este momento además proliferan los festivales como un modo de activación del turismo, de democratización del ocio, y que antes era también una cuestión prohibitiva, es decir, ¿quién podía tomarse vacaciones? Bueno, no estaba legislado eso previamente, bueno, en este momento sí, y está además promovido por el Estado que haya centros de vacaciones y que se tomen las vacaciones y las licencias y demás, derechos también laborales. Bueno, en ese contexto hay una proliferación de los festivales nacionales que conocemos y provinciales, y a esos festivales también se enviaba a los cuerpos estables, por ejemplo, del Colón, como un modo también de democratizar, de que llegue y que circule la cultura por todo el país. Entonces, realmente creo que lo que sucede es
una popularización también del ballet, que eso va a permitir que en el cine después se masifique. Claro, claro. Sería por eso, digamos, que llegue que en las películas esté el Ballet del Colón o el Ballet del Teatro Argentino de La Plata, tiene que ver justamente con que el ballet estaba llegando también, era un lenguaje más cercano. ¿No? Exacto, exacto. Para mí el ballet, a partir de ahí se vuelve un lenguaje popular, es decir, ya no es un lenguaje inaccesible, pero sí se va a mantener la atención, ¿no? Desde el propio campo, digamos, de la danza, y se mantiene esa atención, que es una atención que podríamos registrar incluso hasta el día de hoy, o sea, cualquier película que pensemos de ballet sigue manteniendo esas tensiones, ¿no? Bueno, es un arte difícil, de difícil acceso, o que te lleva a la locura, o no sé, o a las envidias y todo ese tipo de cosas. Digo, los argumentos son muy similares a lo que había en ese momento. Sí, ahí justo en las películas que tomás, el ballet está tanto como un lugar inaccesible, como el lugar peligroso, ¿no? La mujer. Claro, no, y la también mujer trabajando con el cuerpo, ¿no? En el escenario. Exactamente. O sea, no solo que está trabajando, que ya es un montón, sino que además trabaja con el cuerpo. Bueno, con su eso cuerpo. Siempre es peligroso. Creo que hasta el día de hoy no hemos cambiado tanto. Sí, y algunas cosas incluso creo que hemos como retrocedido, ¿no? Si uno, digamos, si lees el libro y te sumergís en lo que fue la danza durante los gobiernos de Perón de la década del 40 al 45 hasta el 55, yo muchas cosas las desconocía hasta que leí el libro, ¿no? No sabía que había tenido como tanta injerencia la danza. Sí, y hemos perdido incluso acervo de la época, porque no hemos tenido políticas de conservación, por ejemplo. Entonces, pienso en coreógrafos como Balanchine, que después que creó el American Ballet y que tiene su repertorio específico y todo, bueno, montó, por ejemplo, Apolo, que es lo que filmó Irena Dodal, y le montó específicamente una escena al Ballet del Colón que se perdió, porque nunca más se repuso y nunca más. Eso era una cuestión de la memoria de los bailarines. Son bailarines que después fueron jubilados un poco masivamente durante la última dictadura, y todo ese acervo se perdió, y era acervo que se pagó con dinero del Estado, ¿no? Para que Balanchine montara una parte específica y especial para nuestro cuerpo estable, que pensemos que el cuerpo estable del Colón es el primero de todo el continente americano como cuerpo estable oficial, en este caso municipal, pero bueno, es el primero en ese sentido. Y bueno, es una pena en ese sentido que se haya perdido este repertorio tan moderno, además, que había en la época, experimental y moderno. Sí, la verdad que sí. Esperemos que los archivos se puedan ir generando ahora, ¿no? Digamos, sé que hay varios archivos, hace poco se donó a la Biblioteca Nacional un archivo de danza, esperemos que no quede en un rincón, sino que pueda seguir creciendo y alguien lo sostenga, y esperemos que haya alguna política de Estado, como hubo en este momento, que también acompañe eso, porque a veces no solamente la voluntad de quienes investigan o que tienen el interés, sino que hace falta una política contenedora, ¿no? Una política pública. Y vi ahí en algunas películas, y también esta relación con el ballet y las compañías, ¿no? Los ballet russes que vinieron a Argentina, ¿no? Creo que no sé si dos de las películas o muchas rondan sobre las sílfides, y me parece que, no sé si era famosa en esa época y reconocible y por eso es usada en esas películas, o vos también entendés que hay algo del orden de lo romántico, que por eso toman justamente esa película, ¿no? Perdón, ese ballet, como que qué relación hay ahí con ese ballet, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con esto del título, ¿no? Del capítulo, con los imaginarios, ¿no? Y los imaginarios me refiero no solo a las representaciones de época, es decir, no estoy viendo los films
como un documento meramente, aunque también, por suerte, están estas películas y podemos ver a esas personas bailar, que de otro modo no las veríamos. Pero no solo como eso, sino también como cuál es el imaginario social establecido acerca del ballet, ¿no? O, bueno, de la danza moderna también, que es otro caso, el caso de Marihuana, ¿no? Esto, cómo la danza escénica, de algún modo, construye un cierto imaginario que no necesariamente, digo, es la realidad, pero sí es un reflejo de lo que una sociedad piensa en un determinado momento como representativo de, en este caso, la danza. Entonces, en ese sentido, sí, Las Sílfides para mí es la banda sonora del libro directamente. Yo leí una y otra vez Las Sílfides, vienen a mi mente, ¿no? Con esa música característica, y realmente era como un símbolo. Hoy en día, digo, pensamos a cualquier persona, ¿no? En el sentido común, en el imaginario, le decimos ballet, ¿y qué va a pensar seguramente? El Lago de los Cisnes, ¿no? Creo que ese es el primero que uno viene, que es un ballet académico y que acá no era muy interesante en realidad, o sea, al público local no le parecía muy interesante para la época, no era representativo de la época, como digamos que era algo que no, era ballet académico previo, ¿no? A la modernización de las vanguardias y de los ballets russes. De hecho, por primera vez es en los 60 que se va a escenificar por primera vez completo acá, el Lago de los Cisnes. Entonces, no entraba en ese momento en el imaginario, sino lo que entraba en el imaginario social eran precisamente estos ballets característicos de esta compañía, ¿no? De la compañía de los ballets russes, la compañía de Diaghilev, creada en París y que vino a la Argentina en 2 oportunidades, ¿no? Y que muchos de sus miembros o ex coreógrafos o ex bailarines fueron también coreógrafos, coreógrafas, directores de los ballets estables de nuestro país, ¿no? Entonces formaron de algún modo también la escuela y formaron un gusto también. Y en ese sentido creo que Sílfides aparece como ¿cómo es la palabra? Como si fuese no me sale la palabra, como si fuese un estribillo. Sí, bueno, el leitmotiv que estabas diciendo, Eso, ¿no? un leitmotiv, Sí. exacto, un leitmotiv, porque es como, era como el lugar común de la época, es decir, ballet es Sílfides y no el Lago de los Cisnes, como capaz hoy pensamos, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Incluso le dedico muy poquito en el libro, pero también me parece interesante pensar en la masificación del ballet a través de las publicidades, ¿no? Y cómo había objetos de consumo ligados al ballet, como puede ser la televisión, ¿no? Como que son objetos de lujo, de ocio en la época, o las medias finas, ¿no? Los cancanes. Perfume, ¿no? O los perfumes también. Digo, exacto, el perfume es a la colonia que encontré, no, una loción, en los diarios que se publicitaba y que se llamaba loción Ballet Russe. Ballet Russe. Directamente, ¿no? Es como bastante, era una loción bastante barata, es decir, que era popular, no era un perfume de lujo, ¿no? Pero ¿cuál es el imaginario que ahí está reflejado respecto al ballet o a la danza? Hoy en día uno dice Ballet Russe y la gente capaz no le dice nada, pero en esa época claramente significaba algo porque estaba en todos los objetos de consumo. Y bueno, Sílfides pasa eso, tanto que llega al nivel de la parodia, ¿no? Como en Mujeres que Bailan, Nini Marshall se burla y lo llama las sírfides, ¿no? Dice, las sírfides. Digo, el chiste o la parodia solo puede operar si hay algo ya instalado, si no nadie lo entiende, ¿no? Claro, estaba instalado. Y después, bueno, tenemos estas películas donde incluyen el ballet, otra que está directamente, que sucede en relación al ballet. Sí. Y después que me llamó mucho la atención, me sorprendió Marihuana, o sea, ya que hubiera una película que se llamara Marihuana en esa década, me sorprendió, y después como la danza, ¿no? Como esa introducción de la danza moderna,
¿no? De la Auschwitz Dance, esa danza expresionista, vos nombrás ahí la danza de la bruja, ¿no? Cómo aparece como parte del mundo de la locura esa danza, ¿no? Y esa representación de la mujer, la danza moderna, que es no sé, la locura, ¿cómo encontraste esa película? ¿Qué te pasó cuando la encontraste? Es muy divertida, la película la verdad la recomiendo un montón, a mí me encanta. Bueno, me encantan todas estas películas, pero Marihuana me parece que es una película muy divertida, ¿no? Y es una película rara en comparación con las otras. Las otras son películas más filmadas en un sentido del cine clásico, cercano a lo melodramático, con estructuras argumentales habituales, donde hay un villano, un personaje de la doncella, el héroe, ¿no? Como estructuras argumentales más hollywoodenses, digamos, ¿no? De cine clásico, que también son, digo, a mí me encantan y son súper divertidas, pero Marihuana en algún punto es una película más rara, ¿no? Por empezar es como una especie de cine negro, ¿no? Donde hay una averiguación de un crimen en un principio por parte de un médico que, bueno, muere su esposa y la cosa es que muere eh, fumando marihuana aparentemente o o en una especie de antro que hay donde fuman marihuana, ¿no? Y está el vínculo desde el principio de la película entre la marihuana, que está equiparada en la película al hashish, y que, bueno, la palabra asesino, que eso es verdad, o sea, digo, etimológicamente la palabra asesino viene de la palabra hashish, ¿no? Como, entonces está vinculado con eso y arman una estructura argumental en base a eso, a la averiguación de quién la mató, pero desde una especie, no es un policial, sino es más bien cine negro, ¿no? Como metiéndose en este mundo del antro, del AMPA, donde aparecen otros personajes que no son claramente los de estas películas más de cine clásico, sino hay, no sé, personajes circenses, por ejemplo, aparece un circo, aparecen los distintos trucos del circo y los personajes habituales del circo, aparece una música más de ascendencia afro, incluso hay percusión afro, y hay afrodescendientes en la película tocando cosas, obviamente no es lo mismo que Sílfides, ¿no? Que es música académica, europea, occidentalizante. En este caso, bueno, aparece todo este mundo y este mundo está alrededor de esta especie de antro, como te decía, de este bar donde la gente se junta ilegalmente a fumar marihuana. Y bueno, hay como una imaginación bastante grande ahí que con la marihuana alucinan cosas. Entonces, en esas alucinaciones es cuando aparece Cecilia Ingenieros, ¿no? La bailarina de danza moderna, que hace su danza al ritmo de los tambores, y es una danza extática, ¿no? Es una danza donde ella se deja llevar por este mundo de ensoñación, del humo, sí, de este lugar incluso marginal del AMPA, en el que ella hace este espectáculo como parte del bar, ¿no? Del entretenimiento que ofrece el bar. Y el protagonista que la ve además toda deformada muchas veces, no es que pueda asir su forma, no solo por el tipo de movimientos que hace, que por supuesto no van a ser los movimientos definidos y claros del ballet, sino que hace su propia expresión, su propia experimentación con la música. Bueno, ahí además se incluye efectos de cámara donde él la ve deformada, además como una especie de figura cadavérica, dice en la película. Y se puede ver ahí tanto su técnica, más bien de danza moderna norteamericana, ¿no? Mucha contracción de Graham, su técnica en la que ella venía justo de formarse, ¿no? Ella venía de Nueva York en ese momento,
pero también se ve toda esta cosa más bien extática, que no es muy grahamiana, no es muy del estilo norteamericano, sino es más del estilo que ella había aprendido previamente acá, con los Sájarov, con los distintos artistas que ya estaban haciendo acá danza moderna durante la década del 30 y que trabajaban otras técnicas más de experimentación, de expresión, mucho más cercano a la idea de expresión alemana. Sí, igual que bárbaro que las películas, digamos, que la danza que más se hizo en el cine en esa época haya sido el ballet, ¿no? Y que la danza moderna es como una rareza encontrar eso. Sí. Me sorprendió, lo leí y dije, uy, qué bueno, ganas de verla y qué bueno que hayas podido encontrar todo este corpus de películas que incluían la danza. A mí me parece está buenísimo para que vayan a buscarla y a verlas todos, todas y todos. Y Las que después se otra pueden ver. claro, las que se pueden ver, que supongo que podremos compartir acá bueno, Sí, sí. el link, ¿no? Y después la otra que también me pareció increíble, que es eso experimental, Apollon Musayev, que leí ahí que no pudo ser este, comercializada, ¿no? Que no tuvo una exposición masiva en el cine, la dejaron de lado, pero me parece increíble que se haya hecho esa experimentación. ¿Querés como contar un poco de esa película? Sí, bueno, Apolón es eso, es Apollon Musayev, es la obra, ¿no? Es musical y coreográfica que montó George Balanchine cuando fue invitado al Teatro Colón, ¿no? Y como les decía, incluso filmó una coda, creo que era, o un preludio, no me acuerdo si era el principio o el final, específicamente para el Ballet del Colón, que bueno, se ha perdido. A partir de esta pieza coreográfica es que Irena Dodal quiere filmarla porque, bueno, le había interesado mucho escénicamente. Irena Dodal lo que dice cuando filma Apolón es que no quiere filmar un ballet, ¿no? No quiere hacer, bueno, poner una cámara fija, digamos, y filmarlo en el escenario, sino que quiere hacer poesía, ¿no? Quiere hacer poesía a través del lenguaje cinematográfico y eso me parece lo que es más interesante, no solo el registro, como les digo, de esa coreografía, que obviamente es valiosísimo estar viendo ahí, como estamos viendo en este momento, bailar a María Ruanova, ver bailar a los bailarines de la época, sino también, bueno, que la experimentación cinematográfica en torno a esa coreografía y en torno a la corporalidad, ¿no? No le interesa registrarlo al ballet meramente, sino que le interesa crear con eso su propia poética, ¿no? Y que esté en sintonía con el modernismo de ese ballet. Entonces, me parece súper interesante la cantidad de planos que tiene la película, las diferentes superposiciones, ¿no? Que hay sobreimpresiones, hay como mucho montaje y eso no está oculto, ¿no? No es para nada una película más de cine clásico, sino claramente es una experimentación también moderna sobre el cine mismo, es decir, el montaje se ve, hay cortes y ahí podemos ver algunas imágenes, justo esta escena es quizás más lineal, pero hay muchos planos detalle, primerísimos planos, hay cuestiones que ella destaca y otras que quiere distorsionar, como pueden ser en el caso de las sobreimpresiones, o incluso hacer sus propias citas, sus propias conexiones, ¿no? Recién veíamos justo las dos manos, ¿no? De los bailarines que se tocaban así, ¿no? Y bueno, claramente ella recorta el plano ahí vemos, ven o sea, vemos solo la cintura, esos planos picados y contrapicados que va a hacer,
o la iluminación incluso particular que tiene. Sí, y el espacio, ¿no? Que uno no es que los puedes ubicar que están en un escenario, sino es un fondo negro, puede ser, no sé, de inconsciente, puede estar en cualquier lado eso, ¿no? Exacto, sí, pueden ser realmente Apolo y las musas, no sé, en el Olimpo, como que no están en ese espacio. Bueno, además de se puede ver toda la técnica y los movimientos tan característicos de Balanchine, ¿no? En esta pieza, pero me parece lo interesante es eso, es que no es una cámara que busca ser neutral, sino todo lo contrario, es una cámara que está creando una poesía en base a esa coreografía y a esos cuerpos. Y es por eso que para mí es como, bueno, el inicio de lo que hoy llamamos como videodanza o esto, la corporalidad expandida, ¿no? Como, Sí, sí, porque tiene también ese acercamiento a detalles del cuerpo, de la danza, que es lo que permite la cámara, ¿no? Poema visual en el cinematógrafo. ujú. Lo nombraba, sí, también me llamó mucho la atención. Y esto, ¿dónde se podía ver esa película, por ejemplo, Apolón? Se proyectó en festivales y se proyectó, bueno, la primera proyección se hizo en el patio de una casa, creo, no recuerdo exactamente si era de su casa o de un productor, creo que sí. Se intentó proyectar un par de veces en el cine, pero bueno, al cine comercial, bueno, ahí podemos ver las sobreimpresiones justo y estos personajes que están de algún modo en otros espacios, ¿no? En el escenario claramente eso es imposible de hacer. Y bueno, en los cines comerciales les pareció que, bueno, que era demasiado experimental y que no iba a ser bien recibido, así que si bien tenía ya algunos como contratos y se suponía que tenía que estrenarlo en cines y su voluntad era además que sea de modo gratuito, que se difunda y demás, bueno, no lo logró, pero sí se expuso en festivales, por ejemplo, y en algunos eventos específicos. Sí, y después quería preguntarte otra cosa que, bueno, que no, ahora no recuerdo bien, sobre la relación entre el ballet romántico que aparece en las películas y el melodrama. Mm, sí. Eh, bueno, yo creo que ahí sí hay un juego eh, con estos lugares de lo inaccesible o de lo, sí, e incluso a veces de ensoñación o bueno, ideales, ¿no? Que el melodrama y el ballet están muy atados desde el primer día, ¿no? O sea, los primeros ballets románticos tienen una estructura melodramática de folletín, podríamos decir, ¿no? Porque se crean en ese contexto, eh, ahí post-Revolución Francesa, con una voluntad de educar a la nueva burguesía y a la vez de entretenerla, de crear estos sentimientos nacionales, de educar en el amor, digamos, y en la moral y ciertas costumbres que, o sea, van muy de la mano, es decir, tiene que ver con es el mismo contexto en el que surgen, y si vemos cualquier argumento, como pueden ser de los famosos ballets románticos, como Giselle o La Sylphide, son argumentos melodramáticos también, ¿no? Donde están estos personajes, bueno, las vírgenes que mueren, los héroes que deben pagar sus culpas, o los triángulos amorosos, ¿no? No sé, pienso incluso en Coppelia, un triángulo amoroso bueno, con un autómata, pero igual es un triángulo amoroso. Y en ese sentido, estas películas creo que se sirven también de eso, de este lugar que es un lugar popular también del ballet, ¿no? Porque el género melodramático, el folletín es un lugar súper popular también para crear una construcción narrativa que al cine le interesa y bueno, el ballet es como que le viene
como anillo al dedo en ese sentido. Exacto. Como anillo al dedo. Exacto, ¿no? Y de todos modos emplaza los argumentos en un ámbito que puede ser llamativo, ¿no? Como pájaros de cristal. Bueno, todo el argumento, que es un triángulo amoroso, ¿no? Entre la primera bailarina, el primer bailarín y la coreógrafa, todo este argumento se da en el ámbito del ballet y también de las peleas que puede haber entre ellas o las bailarinas y demás, que es también un imaginario, ¿no? sobre la danza. Y bueno, me parece eso, que una cosa sirve a la otra, pero también porque melodrama y ballet están bastante juntos, ¿no? Claro. Y bueno, el cine también, como otro arte popular. Sí, y te parece, porque ahora pensando en esto que estás diciendo, de esa voluntad de formación, ¿no? de las masas, pero también me genera una tensión, así como todo lo que desarrollás en el libro, en relación a por un lado, la masificación y la popularización del ballet como una forma, ¿no?, de democratización de la cultura a través de un medio masivo como el cine, y a la vez cierta voluntad educativa también, porque digamos, están estos ballets melodramáticos y hay lugares muy establecidos, ¿no? Como de Sí, se puede o educativos que de no. la moral, claro, de quién puede trabajar, por ejemplo, ¿no? Está bien que la mujer trabaje con el cuerpo, por eso digo que de algún modo el ballet está súper expuesto y a la vez inaccesible, ¿no? Está súper expuesto masivamente, pero a la vez inaccesible, porque, bueno, está de algún modo penalizado, ¿no? Y pienso en mujeres que bailan, ¿no? El argumento de la chica de la provincia que se muda a capital porque quiere ser bailarina y termina siendo prostituta, ¿no? Es como, bueno, es como la Ojo con el costurerita, ballet. claro. Sí. Es como la costurerita que dio el mal matar. paso. Exacto, es el mismo argumento, ¿no? Un argumento muy tanguero también, ¿no? Muy melodramático en ese sentido. Sí, Pero también hay, o sea, hay una educación eso, moral, digamos, y de género, es decir, qué está permitido y qué no, un género, y de hecho todo el argumento de mujeres que bailan gira alrededor de la pregunta, ¿te vas a casar conmigo, no? Dejarás el baile por mí, le dice el protagonista a ella, a Fanny Navarro, ¿no? Le dice, dejarás el baile por mí, así empieza la película y así termina, cuando ella le dice sí, es decir, deja de ser una mujer profesional independiente bailarina para casarse, ¿no? Y cumplir con él. Claro, cumplir porque además la salvó de la perdición, porque ella estaba ahí porque la punto, redime. Claro, la redime, es como, bueno, también Margarita y Margot, o sea, es como un argumento muy, muy habitual en el cine, y el cine tanguero también, ¿no? Pero también ahí me parece una educación, me parece interesante esto que vos decías, no solo en la moral y en el género, que es muy fuerte y es muy de la época, sino también en una educación del público, y eso me parece interesante también de pensarlo en el caso de mujeres que bailan, cuando, por ejemplo, no sé, están en la boate, ¿no? La boate era una especie de confitería bailable, pero donde también había un espectáculo primero. Y ellas están ahí y Nini Marshall le dice, cállate que no me dejas escuchar el baile. Bueno, obviamente hay ahí esos juegos de palabras muy graciosos, ¿no? Como, bueno, no me dejas escuchar el baile, pero sí esta cosa de educación también del público, de cómo uno debe ver o apreciar un espectáculo, en este caso balletístico, y bueno, en este caso está tomado con humor, pero me parece también que esta masificación del cine hace también una educación de público, y eso fue beneficioso, me parece, para la danza, para que después, no sé, en los 60 haya más creación de danza y demás. Creo que es un paso previo que permitió eso también, permitió que haya nuevos públicos. Claro. Y vos que sos amante del cine y de la danza, ¿encontraste más películas, digamos, a lo largo del tiempo? Estás hablando de los 60, como 70, 80, ¿viste? O podés llegar a imaginar por qué se cortó esa relación, que tuvo tanta explosión, tanta llegada, fue tan masiva en esas décadas. ¿Qué pasó después?
¿no? Porque nombrás El exilio de Gardel como una película que vuelve a tomar un poco la danza, pero que la brecha, ¿qué nos Es pasó, bastante diríamos? grande. Sí. Eh, sí, hay una brecha muy, muy grande y muy significativa, incluso hasta el día de hoy. Bueno, hoy en día creo que hay bastante producción, pero no tanto nacional, pero sí internacionalmente, de nuevo hay como el tópico danza está medio en boga, ¿no? Hay muchas películas que están hablando de la danza desde diferentes puntos de vista, aunque, como les decía, para mí hay cierta cuestión que se sigue manteniendo, ¿no? Este argumento melodramático y demás. Pero la verdad es que no sé por qué hay tanta disminución. Me Podríamos, parece que sí. no, digo, podríamos pensarlo justamente que acá estamos hablando 17 de octubre, las políticas públicas, podríamos pensar que hay una relación con las políticas públicas, o podría venir por otro lado. Pasa que, bueno, me es difícil porque no he estudiado en detalle, digo, las políticas públicas posteriores. Entonces, me es difícil quizás responder específicamente, o sea, o con realmente con datos al respecto. Sí creo que, bueno, en general va a ir cambiando, van a ir cambiando las políticas. También tenemos a partir del 55 una seguidilla de dictaduras muy, muy represivas, ¿no? Muy, muy violentas, ¿no? Bueno, desde la misma Libertadora, después, no sé, Onganía, por ejemplo, pero me estoy salteando además entre medio, y la última dictadura militar. Entonces, y ahí hay además un fuerte control sobre los cuerpos, ¿no? Entonces, esta representación de la danza creo que puede haber sido mucho más peligrosa en ese sentido, pero estoy hipotetizando en realidad, Sí, sí. pero sabemos eso, que los cuerpos, sean en la pantalla, sean en el escenario, donde sea, tienen ese peligro, ¿no? Porque hablan de cosas que no se pueden controlar. Entonces, a Claro. las dictaduras siempre les molestó. Sí, sí, me parece que esa hipótesis, digamos, hubo una destrucción generalizada de la cultura, ¿no? En todo sentido, y sí Exacto. veo esto que decís del cuerpo, que es como un espacio de libertad también, la danza, el cuerpo que danza, ¿no? Y Que sí, se porque, expresa. claro, porque uno puede poner una filmación, en este caso, no sé, pienso en Dónde mueren las palabras. Bueno, hay un argumento y te lo van contando, ¿no? Porque Enrico Muñoz va diciendo el argumento mientras vemos el ballet porque claro, al no haber un programa de mano hay cierta explicación de eso, pero de todos modos, esa coreografía podría ser interpretada de diversos modos. Creo que cada uno, cuando está en contacto con la danza, tiene bastante de esa libertad, ¿no? A diferencia de quizás la palabra cuando aparece o de otras expresiones artísticas. Bueno, la danza está hablando de una libertad corporal eh, que para las dictaduras especialmente es peligrosa, ¿no? Entonces, incluso el reunirse, ¿no? Como decíamos al principio, bueno, para hacer danza hay que juntarse, hay que estar pensando, experimentando grupalmente, hay que estar presentes y en grupo, y bueno, eso tampoco gusta mucho. Claro. Eso también es peligroso, ¿no? Entonces, quizás por eso, por algo también entre los 60 y, bueno, en realidad post-Ditela, podríamos decir, los 70 y principios de los 80, bueno, hay mucho repliegue también de lo escénico y se va más quizás a las prácticas de estudio o incluso, bueno, al surgimiento de la danza terapia, por ejemplo, bueno, de otras prácticas colectivas o la expresión corporal, ¿no? Prácticas colectivas, pero que tienen también otras finalidades sociales, emocionales, afectivas, de salud y demás, que me parece que, bueno, esas fluctuaciones creo que también tienen que ver con el, el hecho de que la danza no está aislada de la historia, de la economía, de la política.
Claro, acá lo tenemos claramente con este libro. Este libro y todo el recorrido que hace de la danza y las políticas públicas del peronismo, ¿no? Que es, vuelvo a decir, busquen el libro y léanlo porque realmente es muy enriquecedor, me parece, en relación a la danza y pensando en las políticas y en las investigaciones, en la danza y los libros, también considero muy importante esta producción, ¿no? Como para hacer archivo de la historia y poder pensar, creo que nuestra historia a través de los cuerpos, a través de la danza, a través del arte escénico, me parece que es súper importante y si bien acá en este marco del FISE, y bueno, siendo el 17 de octubre, nos centramos específicamente en la relación con el cine, cabe destacar todo el libro y la vinculación con el peronismo, las políticas públicas, con la danza. Algo que haya quedado fuera del libro que te hubiera gustado, pero que encontraste en todo tu proceso de investigación, de tu tesis, y que, bueno, cerraste con danza y peronismo y estas disputas entre cultura del libro y culturas populares, y otra cosa quedó afuera, que quizás era para otro libro, no sé, ¿qué nos quieras contar? El folclore, principalmente, porque creo que mi voluntad inicial era, bueno, hablar de la danza escénica, pero también expandir ese concepto. O sea, ¿qué decimos cuando decimos danza escénica? ¿Y por qué entendemos solo como danza arte o danza escénica ciertas estéticas, básicamente, ¿no? Estéticas y técnicas, como el ballet, la danza moderna, la danza contemporánea, o hoy en día la performance, entendidas de un solo modo, ¿no? Y un modo que es eurocéntrico, que es universalizante, que es totalizante y que realmente no me servía para hablar de lo que estaba pasando en Argentina, ¿no? De lo que estaba pasando en Buenos Aires específicamente, o bueno, La Plata, que también abarco en el libro, pero en la provincia de Buenos Aires, no me servían esas categorías tan taxativas, tan de manual, digamos, y que están instaladas en una narrativa hegemónica. Entonces, en ese sentido, yo quería también expandir ese concepto y digo, bueno, si danza escénica define todo en la danza que está pensada como un producto artístico, es decir, principalmente como un producto artístico, porque también sabemos que incluso los productos artísticos o los objetos artísticos tienen otras funciones, como reunirnos en un teatro, tienen funciones sociales, rituales, económicas principalmente, que también muchas veces nos olvidamos de hablar del trabajo, de la plata, y yo quería hablar de eso también en el libro. Y bueno, digo, si la danza escénica es toda aquella que se piensa con una finalidad artística, ¿por qué dejamos de lado la producción con lenguaje folclórico, por ejemplo, o con otros lenguajes? Porque también en ese momento había mucha danza española, flamenco, incluso danzas hindúes, estaban bastante en boga en el momento. Entonces, bueno, intenté nombrarlas a todas, pero finalmente tuve que acotar, como nos pasa siempre, especialmente iba haciendo un posgrado, en este caso haciendo el doctorado, bueno, tuve que acotar y creo que tenía mucho más material de lo que era específico del ballet porque era lo más institucionalizado y de la danza moderna porque era una fuerza bastante pujante del momento. Entonces, bueno, el folclore me abría como 2 capítulos más mínimo. Entonces aparece en el libro, pero aparece en una categoría, no sé, en una cantidad menor, lamentablemente. Sí. Entonces, digo, aparece Angelita Vélez con la dirección folclórica del Teatro Colón, aparece el ballet Candombe de San Baltasar, que fue la primera escenificación que se hizo también en el Colón, que me parece súper disruptivo con la figura de Pérez Fernández. Sí. Pero bueno, por ejemplo, respecto al cine, en el último libro que edité, que salió este año, editado por la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama Danzas Desobedientes, que es un libro compilado con las investigaciones de todo el grupo de estudios, de todo el GEDAL, que lo pueden descargar gratuitamente de la página de publicaciones de la facultad. Ahí me dediqué, por ejemplo, a la película Torrente Indiano,
que es la película autobiográfica de Joaquín Pérez Fernández, y prácticamente de nuevo, es una de las que dejé fuera, pero es una película que es toda de danza, toda, o sea, es la vida artística de Pérez Fernández. Él bueno, como narrativamente él se la cuenta a su esposa, medio raro esa parte, pero porque digo, es obvio que la esposa sabe cuál es su vida artística, porque se conocieron además en una gira. Pero bueno, él le va contando y a la vez se va mechando con los cuadros, las obras que él hizo, filmadas. Entonces, bueno, eso es algo que sí quedó por fuera, pero que últimamente me dediqué a trabajar, y como también ahí hay experimentación, hay vanguardismo, hay modernismo, y esas categorías no se restringen solo a estas expresiones hegemónicas, ¿no? Como el ballet o la danza moderna, sino que eso también se generó en el folclore, se generó ya en los 40 y los 50, aunque bueno, muchas veces se olvidan en las narrativas establecidas, ¿no? En las narrativas dominantes. Entonces, Claro. eso, Pérez Fernández y Angelita Vélez son dos figuras que sigo investigando hasta el día de hoy, y la película Torrente Indiano es a la cual le dediqué este último escrito en el último libro. Claro, es claramente, digamos, el ballet, la institución y lo que pasa por encima de todos, al incluso tomarlo como la danza es el ballet, ¿no? El ballet y la danza moderna ahora. Y cómo queda el folclore, que también está más vinculado a lo popular, el pueblo queda ahí fuera. Y ya que traes esto y este artículo para ir cerrando este 17 de octubre de revuelta y desobediencia, podríamos decir, ¿no? De desobediencia a un poder, podemos hablar de las danzas desobedientes, si querés contar un poco de qué se trata esa mirada que estás trayendo un poco vos para cerrar este 17 de octubre de danza, cine y peronismo. Sí, la idea de las danzas desobedientes tiene que ver con esto, con discutir las narrativas establecidas, discutir el eurocentrismo y la universalización de la danza, y por lo contrario, crear con perspectivas localizadas. Crear, ¿no? Como dice Albán, eso es lo primero, tenemos que crear, si queremos pensar de otro modo, tenemos que pensar de modos, por ejemplo, interculturales, tenemos que empezar de nuevo, ¿no? Tenemos que decir, no sé nada sobre la historia de la danza y empiezo de nuevo, ¿no? Y Danzas Desobedientes refiere a eso, al trabajo que hacemos en el GEDAL y que defendemos, y que tiene que ver con eso, con decir todo lo que creía hasta ahora, este relato que parecía tan para usar términos cinematográficos, ¿no? Tan del récord, ¿no? Tan de la continuidad hollywoodense, no era así, ¿no? Y en realidad el montaje está, aunque no lo vemos. El montaje está y hay una mano que lo hizo. Y hay alguien que destacó esa figura, o esa escena, o ese momento, o esa obra, aunque se pretenda a través del récord invisibilizar esa mano que escribe la historia. Y por el contrario, bueno, lo que planteo son diferentes tácticas, ¿no? Tácticas para ir en contra de eso. Por supuesto, si estamos hablando de términos cinematográficos, pienso en el montaje de atracciones, ¿no? Como lo opuesto, y bueno, generar sentido a partir del contraste. Y si no, también me interesa, y algo que escribí recientemente también, que se publicó en una revista brasileña, es el graffiti, por ejemplo, y la desmonumentalización, ¿no? Esta idea de tirar las estatuas, como ha pasado en los últimos años, de tirar las estatuas de los colonizadores y grafitearlas, ¿no? Poder intervenir esta historia que parece que es lineal, blanca, además principalmente, pura, ¿no? El concepto de purismo que tiene además el concepto de modernismo, y continua, ¿no? Esto, progresiva. Sí.
sin saltos. Bueno, el graffiti Claro. viene como de algún modo a interrumpir eso. Y tirar Claro. monumentos implica también eso, discutir quiénes son las personas que reconocemos como significativas en la historia de la danza y pensar, bueno, desde puntos de vista múltiples y locales. Buenísimo. Me encanta lo de tirar monumentos. Vamos a desmonumentalizar. Sí, sí. Y eso, y visibilizar es que no hay algo natural que sucede, que llega a su curso, sino que está guiado, ¿no? Que hay una mano. Bueno, Exacto. muchísimas gracias, Eugenia, y gracias a todos, todas, todes quienes están mirando. Bueno, y gracias también al espacio del FISE por permitir este cruce, ¿sí? Este diálogo. Sí, muchas gracias a todos y gracias Dulcinea también. Felices estamos de tener este espacio donde se puso de relieve todo lo que nosotras desde el FISE queremos, que es abrir y la palabra y estas investigaciones tan valiosas que puedan estar en el marco del festival, que pueda circular la palabra, que tiene que ver con deconstruir, con expandir y con salir de las miradas homogeneizantes, elitistas. Es algo que en el 2022 seguimos trabajando sobre eso. Y qué mejor que estos espacios que somos parte nosotras y que cada vez nos ponemos como estos objetivos. Seguir abriendo puertas, seguir generando espacios otra vez de libertad. La relación de la danza y el cine es algo que a nosotras nos une, en definitiva, junto a Wanda, desde los caminos diferentes que transitamos. Y nos parece muy importante poder democratizar siempre la cultura y es lo que hacemos en cada una de las acciones que tenemos. Con lo cual, para nosotras es realmente un placer muy grande hoy tenerlas acá, escucharlas y sabemos que también va a ser así para muchas personas que van a poder apreciar esta charla. Así que vamos a dejar todos los links, vamos a seguir difundiendo tu trabajo, Eugenia, que bueno, me parece maravilloso que lo puedas poner en un texto y en palabras y en libros. Gracias, Dulcinea, también por estar acá. Gracias. Gracias. Bueno, y después de este maravilloso encuentro, nos vamos con la energía de este día por la democratización de la cultura, la importancia de la política pública, hacer posible que las artes tengan vida y ancestralidad latente, siendo un trabajo, dando acceso, que se conserven, que se preserven lo que somos, que se difunda para que siempre prolifere. Tanto esta ronda como en el FISE celebramos la corporalidad expandida, que es la cultura popular para todos. Gracias.